Soy Leonora Arfuch, soy profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la facultad. Mi campo de investigación ronda, digamos, en una perspectiva multidisciplinaria entre humanidades, ciencias sociales. Me interesan mucho temas de géneros discursivos. Mi nombre es Daniel Casteldelo, soy doctor en semiótica y profesor de semiótica en la Facultad de Humanidades y Ciencias. En un artículo tuyo decías que era sintomático el espacio biográfico. ¿Era sintomático de qué? Bueno, de, digamos, ciertas condiciones que se daban en la escena contemporánea, ¿no? Por ejemplo, en la política, de por qué nos interesaba más el perfil de un candidato, su gestualidad, lo que decía, si le gustaba sacar a pasear a sus hijos o a sus perritos, qué le gustaba comer o qué sé yo, antes que su programa, su programa de gobierno, su posición ideológica, sus argumentos, etc. Es decir, lo que algunos teóricos llamaron el personalismo en la política, ¿no? Entonces, que sea más importante el carisma de un candidato que sus propuestas argumentales de cuál sería su programa de gobierno, etc. Eso en el campo de la política, pero en general, digamos, como una especie de ocaso de la cultura pública, ¿no? Y de lo público en general, que creo que fue como un gran efecto del neoliberalismo también. No sé, es decir, ese retiro al individualismo, a que cada persona es el gestor de su propio destino, tiene poco que esperar, digamos, de un Estado que ya no es más de bienestar. Y por otro lado, me parece también el declive de las utopías, ¿no? Utopías de una sociedad más justa, de una sociedad mejor. A los microrelatos. Exacto. Entonces, me parece que en los 80 se va dando como regreso al uno mismo, al interés privado, individual, se acentúa en los 90, y entonces, evidentemente, también hay una uniformidad de las vidas, las personas, el alejamiento que suponen las tecnologías, ¿no? Es decir, la gente se maneja y cree que está conectada por Facebook, por el teléfono, por Skype, pero no se encuentra, no se ve, no se toca, ¿no? Es decir, hay como un alejamiento que produce. Entonces, en virtud de eso, también hay una especie de retorno a esa vecindad, proximidad, el yo, ¿no? Es decir, el yo que emerge en distintos lugares y que siempre da un efecto de cercanía. Y me parece también que cuando las personas en Facebook trabajan su perfil, también quieren crearse, ¿no? Es decir, como afirmar una identidad que quizás se ve amenazada por otro lado, ¿no? Porque, digamos, hay que competir también en un mundo cada vez más competitivo, digamos. Claro. Vos en un artículo de 2002 que se llama Postales del fin de un mundo, hablas de una pérdida, de que en la construcción de la vida privada hay una pérdida. Y bueno, yo creo que hay una pérdida de ciertos ideales compartidos. Ahora podríamos revisar eso, porque me parece que ese artículo es bastante, digamos, es de la década anterior, del borde de 2001, ¿no? 2001, 2002. Me parece que en el cambio que hubo en América Latina en estos últimos años involucra como otro tipo de expectativas colectivas, nuevos movimientos sociales, involucramiento de los jóvenes, involucramiento de grandes sectores en procesos políticos. Así que ahí me parece que hay un cambio que encuentro positivo, ¿no? Es decir, un poco empezar a pensar en intereses colectivos más allá de la vida del pequeño proyecto individual. O pensar que el proyecto individual no se realiza plenamente si no es en un entorno colectivo interesante. Porque ahí es donde surge tu beta baxtiniana, claro, ¿no? de la construcción del sujeto a partir de la intersubjetividad. Y sí, yo creo absolutamente en eso. O sea, no tenemos subjetividades, sino intersubjetividades. Y estamos todo el tiempo en diálogo y en tensión con eso, con la sociedad, con los otros. Eso
se va configurando de ese modo, me parece, las subjetividades, ¿no? Vos en el 2008, que no es un texto tan antiguo, digamos, en Crítica Cultural entre Política y Poética, ahí haces un recorrido por una serie de textos y te preguntas ¿quién nos están demandando las imágenes? Sí. Ese fue un libro que reunió artículos que yo había ido publicando en la revista Punto de Vista. Y que un gran amigo mío, que fue quien lo presentó, Nicolás Casullo, dijo que lo había leído como postales de un tiempo y que yo quizá no me había dado cuenta de eso, porque fueron sucediendo, fueron artículos que escribí comprometiéndome con distintas cosas. El atentado a la AMIA, los 20 años del juicio a las juntas, y la declaración pública de Silingo, por ejemplo, digamos, muestras de arte que ponían en relación la posibilidad de hablar de la historia y la memoria desde el arte, desde un arte crítico, y entonces se fue configurando, y también de las imágenes, ¿no? Que siempre fue una gran preocupación para mí. Y entonces ahí se planteaban preguntas, ¿no? Es decir, las imágenes del arte, por ejemplo, contrapuestas a las de los medios, que las de los medios, sabemos, no tienen límite, no tienen umbral de ética, nos muestran a alguien que mató a su mujer, está todo el tiempo en televisión, en medio de sangre, o sea, una cosa violenta, obscena, ¿sí? Que no respeta ni siquiera las vidas privadas de esas personas. Y el arte que trabaja en otra distancia, en otra metáfora y en otra, digamos, en otro registro, ¿no? Más poético. Entonces, la imagen siempre pone un problema. ¿Qué se muestra? ¿Cómo se muestra? ¿Para qué? ¿Con qué pregunta tenemos que ver? Yo no digo que haya que censurar, pero me parece que hay umbrales que tienen que ver con la ética y tienen que ver con las sensibilidades, ¿sí? Y ahí me parece que el arte, digamos, hace aportes muy interesantes, ¿no? Sí, precisamente en el 2008, en una entrevista que tenés junto con Eli Richards, decís precisamente eso, que el arte hace lo contrario de lo que harían las políticas públicas, que saturan del propio relato. El arte desatura. Y citas algunos films. ¿Querés contarnos a qué te referís con esto de que el arte desatura? Bueno, yo tomé ahí, creo, dos ejemplos. Uno de Alfredo Yar, que es un artista chileno muy conocido internacionalmente, que trabajó justamente sobre el genocidio de Ruanda, que produjo 1 millón de muertos, sin que las sociedades europeas se inquietaran demasiado. De hecho, uno de sus trabajos fue mostrar cómo, después que hubo 1 millón de muertos, la revista Newsweek le dedicó una portada al genocidio de Ruanda. Tuvieron que morir 1 millón de personas para que apareciera en una revista de circulación internacional algo relativo a eso. Alfredo evitó toda imagen traumática y trabajó sobre los ojos de alguien que había visto todo. Y tiene una obra que se llama Los ojos de Gutete Mérita, que es una mujer que había sobrevivido, que le encontró en su viaje, cuando fue varios meses después, y que lo había visto todo, incluso la matanza de su propia familia, había salvado su vida y la de una pequeña hija, y trabajó sobre, entonces puso en un plano iluminado 1 millón de diapositivas de los ojos de Gutete. O sea, uno entraba a la instalación con una suave música, los ojos de ella, digamos, esa foto estaba en un primer plano y había una mesa iluminada con una pila de 1 millón de fotos de los ojos. Y la gente que asistía a la muestra se llevaba diapositivas. Entonces, en un momento dado, el guardia le plantea a Alfredo que la gente se lleva. Y Alfredo consideró que eso era parte del acto artístico, que la gente se llevara esa diapositiva con los ojos. En algún momento se habían llevado en distintas muestras que hubo en distintas ciudades a lo largo de un tiempo 300.000 de esas fotografías. Bueno,
una manera de lo que el arte puede hacer con la imagen, dando toda la... que uno imagine el horror, no hace falta mostrarlo, sobre todo cuando era tan desgarrador, esas imágenes eran inmostrables. Entonces, esa es una. Y la otra, me parece que... Era una película argentina, creo. ¿Una película argentina? Creo que sí. ¿Cuál sería? Yo no me acuerdo. No recuerdo el nombre, pero recuerdo que era de una serie de films que se habían producido, que habían producido los hijos de desaparecidos o que estaban vinculados como una tercera generación. Sí. Bueno. Tenía que ver con la escritura del trauma. Sí. Bueno, digamos, en los distintos, hay 3 que son clásicos, ¿no? El primero que fue el de María Inés Roqué, Papá Iván. María Inés tuvo a su padre muerto en combate, digamos, guerrillero muerto en combate. El segundo fue Los rubios, de Albertina Carri, que ella hace, digamos, una contrahistoria, ¿no? No quiere seguir el camino canónico y hace una especie de autoficción poniendo distancia, que en definitiva creo que la distancia hablaba de lo intratable, es decir, esa pérdida que nada podrá reparar, ni las palabras, ni las fotografías, ni lo que se escriba, o sea, digamos, esa fisura de la pérdida irreparable, creo que. Y había unas escenas que a mí me conmovieron mucho, donde Albertina hipotetizaba la infancia que no vivió, porque perdió a sus padres a los 2, entre 3 y 4 años, con los muñequitos Playmobil. Sí. Y como mis propios hijos nacieron bajo la dictadura, uno en el 76 y otro en el 79, y vivieron una vida aparentemente normal, mientras afuera nada era normal, uno traía esos muñequitos para que jugaran sus hijos. De manera que para mí fue tremendamente conmovedor cómo ella hizo una animación, una animación con los muñequitos de escenas de infancia que ella nunca tuvo. Es decir, encontró esa manera de hablar de algo de lo cual no se podía decir, bueno, yo de chica, ¿sí? Entonces el arte siempre encuentra otras maneras. Son maneras de hablar, a la resignificación, la apropiación. Y de hablar de aquello para lo que las palabras no alcanzan, en definitiva, ¿no? Bueno, la producción de Leonora Arfuch es insoslayable a la hora de pensar los medios y la inscripción de la subjetividad en los medios y cómo estamos configurados como sociedad a partir de los textos que nos van configurando y que nosotros vamos configurando también en nuestro quehacer cotidiano y a lo largo de la historia. Por eso me parece importante tenerla hoy a Leonora acá. Bueno, me parece interesante siempre tener diálogos y trascender, digamos, la clase académica o la conferencia en un evento como para abrir un poco el diálogo, y que yo estoy convencida que la universidad no tiene que quedar como un ámbito cerrado. Los que somos profesores e investigadores tenemos responsabilidades no solo de cumplir con nuestros alumnos, sino con la sociedad toda. Y me parece que los que nos ocupamos de temas contemporáneos justamente tenemos algo que decir de pronto para un público más amplio. Así que me parece una muy interesante oportunidad de hacer eso. Vos en el 2013, cuando escribiste Memoria y Autobiografía, Exploraciones en los Límites,
ahí se da esa explosión en donde las palabras ya están al mismo nivel, y eso es muy de la perspectiva semiótica, sí. Y al mismo nivel de cualquier otro tipo de textualidad. Sí. ¿No? Trabajás imágenes visuales, audiovisuales. Eso también ha sido innovador para los que analizan la escritura. Sí. ¿No? ¿Cómo fue ese recorrido por esos textos? Eso fue, digamos, producto de una perspectiva multi o transdisciplinaria. Es decir, mi propio recorrido, yo hice letras, me doctoré en letras, pero después tuve una cátedra en diseño gráfico, por ejemplo, o sea, ligada al arte y la imagen, que es otra de mis pasiones. Y luego tengo mi cátedra en sociología, la carrera de sociología, que es una perspectiva multidisciplinaria, donde trabajamos cuestiones de crítica cultural, filosofía del lenguaje, enfoques múltiples discursivos, en relación también a debates y cuestiones contemporáneas. O sea que desde esa perspectiva yo no hago ninguna distinción entre hablar sobre obras de arte, films u obras literarias, o encontrar las articulaciones sutiles entre ellas. Porque una cosa es la crítica literaria específica, la crítica de cada cosa, y otra cosa es cómo se entrama en una cultura esos distintos registros. Y a mí me parece que eso es lo más interesante, las tramas, los panoramas, porque eso permite, digamos, encontrar figuras en común, ¿no? Que atraviesan, que no se verían si uno solo estudia el nuevo cine argentino o los nuevos narradores. ¿Cómo se conectan los narradores, los artistas, los que hacen cine? ¿Cómo encuentran metáforas en común, maneras de decir, de temas de los que hablar, ¿no? Entonces ese conjunto me pareció interesante, y por otro lado salir de hablar del caso argentino como que, digamos, por eso puse diálogos con Sebald, por ejemplo, que tiene una muy fuerte marca de lo que fue la Segunda Guerra, el nazismo, etc. Con Boltanski me atreví a poner a Cristian Boltanski, que es un artista visual muy conocido, que estuvo en Argentina hace 2 o 3 años haciendo obras relacionadas, ¿no?, con nuestra propia identidad, digamos, y me pareció interesante eso, ¿no?, ver cómo desde distintos lugares se pueden hablar de cosas con una cierta sintonía, porque vivimos en un mundo globalizado, o sea... Y además la cultura está explotada en una diversidad de textos que un solo registro no lo puede abarcar. Vos hablabas precisamente también de que hay narrativas que muestran una insistencia sintomática de un pasado que para vos todavía sigue abierto. Totalmente. Y en esto quiero así tomar postura, porque en este momento justamente se está dando un giro que yo considero preocupante. Es decir, hay un diario tradicional de la Argentina que se permite sacar editoriales donde habla de indulto, amnistía, reconciliación, venganza, y como si ya fuera el tiempo de terminar con el tema de la memoria, con los juicios, que ya fue suficiente, y hablar de amnistía o indulto en nuestra sociedad democrática a casi 40 años del golpe y a 30 y pico de vida democrática me parece una tremenda agresión a la democracia y a todo lo que hemos construido, ¿no? Es decir, creo que más allá de las diversas posiciones políticas e ideológicas, más allá de todas las críticas que se puedan hacer a nuestro pasado, a la violencia revolucionaria y a la violencia del Estado, que nunca son semejantes, entonces es una enorme irresponsabilidad poner en el ruedo discursivo estos significantes, hablando de semiótica, estos significantes que no son inocentes, justamente en un momento de elecciones, de un cambio de gobierno, etc. Entonces me parece que efectivamente hay que estar alertas, porque como dice una amiga y politóloga muy conocida, Chantal Mouffe, la democracia nunca está del todo ganada, ¿sí? Ni porque tengamos 39 años o no sé cuántos tenemos de democracia, ni porque hayan pasado varias décadas y porque renovemos las elecciones. La democracia es un estado
me parece a mí, de vigencia plena de los derechos humanos, de los del pasado y los del presente y los del futuro. Y eso es lo que tenemos que defender a capa y espada, es decir, no se puede volver atrás, y no se puede volver atrás cuando se dio pasos tan adelante en temas de justicia, y somos un ejemplo en el mundo de eso, porque si en algo no somos ejemplo y no somos un país serio, etcétera, etcétera, creo que en el tema de derechos humanos y en justicia y verdad somos un ejemplo mundial. Tu último proyecto de investigación tiene que ver con lo afectivo y la democracia. Con lo afectivo sí. Y la democracia. Bueno, sí, la relación entre afectos y política de los afectos y vida democrática. Y bueno, hay una tendencia, digamos, a relaciones afectivas, ¿no? O sea, los distintos partidos, digamos, han establecido relaciones afectivas de distinto tenor, ¿sí? A uno le puede gustar más o menos, pero hay una cosa, afectividad en el ambiente, que también ocupa el lugar de las propuestas, de los programas, etcétera. Y es complicado pensar eso, porque todos, digamos, somos... Algunos hablan de que somos una sociedad afectiva, vivimos en una sociedad afectiva. Y yo creo que sí, o sea, la emoción, las pasiones, los afectos, los sentimientos están siempre involucrados. Hay que ver cómo operan esos en la construcción de la ciudadanía. Exactamente. Entonces, hay una exaltación de lo emocional, que algunos candidatos abusan de ella, y una se pregunta, bueno, ¿cuál es el objetivo, no? Es decir, ¿qué hacen las emociones en el espacio público en relación con la política, por ejemplo? Y ahí está una pregunta interesante. Es decir, si nos dejamos llevar por las emociones, habría que pensar cuáles son, y hay como una especie de distinción entre emociones saludables y las tóxicas. Entonces, bueno, yo no sé si estoy de acuerdo con esa distinción, pero evidentemente hay pasiones en el espacio público que son tremendamente negativas, que las vemos en el escenario internacional y nacional, de una violencia inusitada. Y bueno, y también hay buenos sentimientos o buenos afectos o buenas emociones. La solidaridad o el interés por el otro, etcétera, me parece importante que exista, ¿no? Y que no nos olvidemos de eso. No la mera compasión, sino sentir con el otro significa también tener algún grado de responsabilidad, ¿no? Y eso, la responsabilidad por el otro, era uno de los legados de nuestro semiólogo teórico cultural Bastín, ¿no? Así que eso. Y eso queda ahí tramado dentro de la escritura de la biografía también, ¿no? Eso absolutamente, o sea, es indisociable de eso, ¿no? Y de toda construcción identitaria, ¿no? Es decir, eso está siempre presente. Lo que pasa es que las relaciones entre afecto y lazo social, dirían los sociólogos, son complicadas, porque pueden dar lugar a muchos afectos y algunas no demasiado buenos. Con diferentes efectos. Exactamente. Bien, bueno, muchas gracias, Leonor, por gracias a vos por esa lectura tan minuciosa y por hacerme recordar cosas que algunas hasta me las había olvidado. Bueno, muchas gracias.